La Unión Europea se está cayendo a pedazos. Ya no pueden controlar a los ciudadanos que hoy están completamente hartos de las políticas, los planes del actual gobierno de la Comisión Europea por intentar destruir lo que algún día fue la Unión Europea. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Y precisamente tenemos que arrancar con estas protestas. Manifestantes convocados por la ultraderecha Alianza para la Unidad de los Rumanos exigen la reanudación de la convocatoria electoral a partir de la segunda vuelta. Esta fue cancelada tras la decisión de un tribunal constitucional y está previsto que la primera vuelta se repita en mayo de este año. Decenas de miles de personas protestaron este fin de semana, este domingo, en la capital de Rumanía, contra la decisión de este Tribunal Superior del mes pasado de anular las elecciones presidenciales, entre acusaciones de financiación irregular, injerencia rusa. Obviamente tenían que culpar a Moscú de todo lo malo que pasa en la Unión Europea, después de que un candidato populista de extrema derecha surgiera inesperadamente como favorito, tras quedar primero en la primera vuelta, pues simple y sencillamente resulta que los ciudadanos no pueden escoger a alguien de la extrema derecha que sale de la nada y que apoya a Rusia. Esto es algo que los europeos no se pueden permitir. Muchos de los manifestantes en Bucarest hicieron sonar bocinas, ondearon obviamente las banderas azul, amarilla y roja de Rumanía, mientras que otros blandieron carteles con lemas como "La democracia no es opcional, queremos elecciones libres". Muchos también exigieron la reanudación de la carrera presidencial a partir de la segunda vuelta. Ya hubo un proceso, los ciudadanos ya escogieron. No pueden simple y sencillamente decir que cuando van ganando los europeos o los partidos en favor de Europa, entonces sí está bien. Si el candidato es amigo de Ursula von der Leyen, automáticamente tiene una palomita, pero si el candidato tiene la intención de acercarse a Rusia, automáticamente queda eliminada esa contienda electoral. La protesta se produce un mes después de que el Tribunal Constitucional tomara la decisión sin precedentes de anular las elecciones apenas 2 días, 2 días antes de la segunda vuelta, el 8 de diciembre. El populista de extrema derecha, Galin Gheorghescu, sorprendió a muchos cuando ganó la primera vuelta el 24 de noviembre. Después de lo cual surgieron acusaciones de financiación irregular e interferencia rusa. George Simeon, el líder de la ultraderechista Alianza para la Unidad de los Rumanos, dijo en la protesta de este domingo que estaban protestando contra el golpe de Estado que tuvo lugar el 6 de diciembre. Así lo califican. La decisión de ese tribunal para muchos es un golpe de Estado, porque no quieren aceptar que la extrema derecha está tomando el control de la Unión Europea. No está tomando el control porque Rusia esté patrocinando a todos los partidos. Se supone que las sanciones debilitarían la economía de Rusia. Están diciendo que la economía de Rusia está lo suficientemente bien como para financiar la candidatura de Georgia, la candidatura de Rumanía, Croacia, que acaba de ganar el proceso, y por supuesto la de Alemania es a la que le está metiendo una gran cantidad de recursos económicos. Pero no solo él, porque también Elon Musk está trabajando en las sombras, hablando, compartiendo un par de tweets en su cuenta, en su red social, para mover el proceso electoral, los resultados de este proceso electoral. Es de vergonzosa la forma, y no hay otra forma de describirla, es vergonzosa la forma en la que la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, por ejemplo, no aceptan su nueva realidad. Una realidad en la cual los ciudadanos de la Unión Europea están hartos, están cansados de sus políticas, que al final lo único que lograron fue destruir y desestabilizar la Unión Europea. Por eso están señalando que lo que hizo en este caso el tribunal es un golpe de Estado, porque están tratando de ocultar que los ciudadanos simple y sencillamente están cambiando de opinión y están cambiando de partidos, porque ya están hartos de los actuales.
Por eso estos políticos, este líder del partido, señalaba que era muy lamentable descubrir tan tarde que estaban viviendo en una mentira, que estaban dirigidos por personas que decían ser demócratas, pero que no lo son en absoluto. Sobre todo porque es democracia cuando le conviene a la Unión Europea, cuando gana su candidato. Es chantaje, soborno, interferencia de Rusia cuando pierde el candidato por excelencia. Este partido organizó la protesta en la que expresaba la exigencia de regresar a la democracia mediante la reanudación de las elecciones, comenzando con la segunda vuelta. Ya basta de gastar tanto dinero en procesos electorales que al final ellos mismos van a acabar cancelando y el resultado va a ser el mismo, porque los ciudadanos ya no quieren y después de esto, mucho menos. Van a querer el gobierno actual. La cancelación de estas elecciones presidenciales el mes pasado sumió al país, miembro de la Unión Europea y la OTAN, en un estado de agitación y sucedió a otras controversias, incluido el recuento de votos de la primera vuelta. Se han fijado nuevas fechas para repetir la votación con la primera vuelta programada para el 4 de mayo. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta 2 semanas después, el 18 de mayo. Todavía no está muy claro si Georgescu podrá participar en los nuevos comicios. Debería, porque se supone que es un candidato que no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones, porque Georgescu ha impugnado la decisión judicial en una corte de apelaciones local, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. La decisión del Tribunal Constitucional de anular las elecciones citó este político el uso ilegal de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, así como el uso de fuentes no declaradas de financiación. Georgescu había declarado 0 gastos de campaña, porque no lo necesita. Simple y sencillamente comparte en las redes sociales, es su cuenta propia y los ciudadanos que quieran participar lo hacen, porque era un candidato independiente. Muchos observadores atribuyeron el éxito de Georgescu a su cuenta de TikTok, que ahora tiene 7.2 millones de me gusta y 646,000 seguidores. Algunos expertos sospechaban, obviamente, que inflaron de forma artificial sus números. Pero al final del día ganó. Y en las próximas elecciones, obviamente, podría hacerlo otra vez. Por el otro lado, el actual presidente croata Zoran Milanović, conocido por su postura crítica tanto a la Unión Europea como a la OTAN y su oposición a la ayuda occidental a Ucrania, ha conseguido un segundo mandato en una aplastante victoria electoral. Y esto es lo que tiene que pasar en Rumanía para que los de la Unión Europea como Ursula von der Leyen entiendan que los ciudadanos están cansados de ellos. Milanović obtuvo el 74.68% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando decisivamente a su rival de la gobernante Unión Democrática Croata, Dragan Primorac. La Comisión Estatal Electoral de este país dijo que aproximadamente el 45% de los 3.5 millones de votantes registrados participaron en las elecciones. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es lamentable que a los ciudadanos no les interese participar en un proceso electoral. De 3 millones de votos, 3,5 millones de ciudadanos que tienen la oportunidad de votar y que ni siquiera la mitad asistan, más adelante no se quejen. Ya sea que este gobernante sea bueno o no para el país, el día siguiente no se quejen, porque tenían una oportunidad y su oportunidad era este voto. La desperdiciaron, no se quisieron levantar, no podían, hicieron otras cosas ese día. Ok, perfecto. No se quejen. Es un mensaje plebiscitario del pueblo croata a todos aquellos que deberían escucharlo y por eso les pide que escuchen a el pueblo. Esto fue lo que dijo Milanović en su discurso de victoria. Él ganó.
porque ha criticado constantemente el apoyo de Zagreb a Ucrania, describiendo el conflicto como una guerra de poder de la OTAN contra Rusia. Nada más. El año pasado ejerció su autoridad presidencial como jefe de las Fuerzas Armadas del país y con ello bloqueó el despliegue de 5 oficiales croatas en la misión de la OTAN en Alemania. Enfatizaron que pretenden ser un participante igualitario en asuntos de política exterior. En asuntos de defensa y de seguridad, él va a servir como comandante en jefe, no como un igual, que no se equivoquen, sino como la autoridad de más alto rango, porque así lo estipula la Constitución y él no va a permitir que los croatas sean utilizados como carne de cañón para la OTAN. Así que en lo que tiene que ver con las alianzas, el comercio, todo lo demás, está bien, el presidente y su primer ministro pueden trabajar relativamente como iguales. Cuando se trata de temas de la defensa, aquí él es el comandante en jefe y él es el que da las órdenes. Y nadie, absolutamente nadie de Croacia va a participar en esta guerra absurda de la OTAN. Porque resulta que el primer ministro croata, Andrej Plenković, había calificado previamente a Milanović de prorruso y el caniche de Putin, afirmando que representaba una amenaza para la democracia de Croacia y su posición internacional. Pero ¿qué creen? Viene la ciudadanía y dice, a mí no me importa, Milanović nos está manteniendo para empezar fuera de una guerra que no es nuestra. Y estamos tratando de hacerle frente a una situación que ha dejado a la Unión Europea en una crisis económica considerable, así que está bien, déjenos a Milanović, no queremos la absurda guerra de la Unión Europea y de la OTAN. Él ha refutado estas acusaciones, afirmando que su principal preocupación era evitar que Croacia se enredara en este conflicto. Así que lo logró y por eso hoy los ciudadanos de Croacia le responden con su voto, aceptando por supuesto que lo prefieren a él, al partido del primer ministro que casi los mete en problemas. Y finalmente los precios. Los precios del combustible nuclear han alcanzado máximos históricos en todo este contexto del aumento de la demanda. El Financial Times reveló que entre las causas para el aumento de los costos figuran las sanciones occidentales impuestas a Rusia, que constituyen uno de los actores clave en el mercado de este recurso. Conforme a la agencia de datos del sector UXC, los precios del uranio enriquecido ascendieron a $190 por unidad de trabajo de separación, que es precisamente la medida estándar del esfuerzo necesario para dividir los isótopos de uranio. Esto frente a los $56 de hace 3 años. Antes del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y del brusco aumento de la presión de las sanciones contra Moscú, el uranio costaba $56. Hoy cuesta 190. Rusia, como ha señalado en diversas ocasiones, es un actor importante en la conversión del uranio extraído en el combustible enriquecido que es necesario para un reactor nuclear. En este contexto, las sanciones de Estados Unidos y la prohibición de las exportaciones del Estado euroasiático ya habían contribuido a elevar los precios a máximos históricos, mientras que analistas pronostican nuevas subidas de sus cotizaciones y posiblemente un agravamiento de las dificultades para los países occidentales, porque no tienen suficiente conversión y enriquecimiento de uranio en Occidente. Por eso van a tener problemas y por eso el precio ha registrado esta evolución y no hará nada más que subir, así que tengan mucho cuidado. Tal y como apunta el medio de comunicación, el Financial Times, fuera de Rusia, los principales países occidentales con instalaciones de procesamiento de uranio en funcionamiento son Estados Unidos, Canadá y Francia. Pero el propio país norteamericano, por ejemplo, importó cerca del 27% de su uranio enriquecido de Moscú. Esto tan solo en el 2023, aunque permanece Kazajistán
que es el actual líder del mercado en el enriquecimiento de uranio, su empresa más importante del sector ha advertido en los últimos meses, sobre todo, de unos niveles de producción inferiores a los previstos. Es un factor que, a su vez, también podría contribuir al aumento de los precios de este recurso. Gobiernos y diversas empresas buscan el uranio como una fuente de energía sin emisiones de carbono, pero para conseguirlo necesitan una mayor producción. En el caso de Canadá, recordemos que podría perjudicar a la economía de los Estados Unidos porque tienen la intención de implementar ciertos aranceles si Estados Unidos coloca aranceles contra Canadá, y ellos van a responder precisamente con aranceles en el uranio. Algunos expertos han expresado anteriormente sus dudas sobre la viabilidad de los planes para Europa de utilizar el uranio, de tener plantas nucleares, sobre todo porque no existe una muy buena relación con Rusia, que sería el país que les podría entregar el uranio. Entonces, si no se llevan bien con Moscú, pues simple y sencillamente habrá una, digamos que ruptura o posiblemente una falta también de uranio. En el caso de Francia es sencillo. Francia era uno de los principales países encargados de este enriquecimiento del uranio porque conseguía uranio extremadamente barato. Estamos hablando, y lo comentábamos al inicio, que el uranio tiene un costo de $190 por unidad de trabajo de separación. Francia, con estos acuerdos que le hizo a Níger, por ejemplo, hace años a estos países africanos, tomaba el uranio de estos países a un precio de hace 100 años. $10, $14, si bien le iba al país africano. Pagándole solo $10 a estas naciones por esta unidad que hoy tienen un precio de $180, $190, es una terrible locura y sobre todo un asqueroso robo el que le estaba haciendo Francia a estos países africanos. Por eso se levantaron, por eso hay golpes de Estado en África, porque están cansados de la forma en la que les roban los países europeos. Pero, afortunadamente, se les acabó el juego. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.